Hola, mi amigo querido. Grabo esta lección desde la ciudad de Guatemala mientras espero mi vuelo para Miami y de ahí a Buenos Aires. Salomón un día dijo que hay tiempo para todo, tiempo para trabajar y tiempo para celebrar. Bueno, el pueblo de Israel había terminado la construcción del templo y la reconstrucción de los muros de la ciudad. Lo había hecho en tiempos difíciles. ¿Te acuerdas que los enemigos habían hecho todo lo que pudieron para que el templo no fuera terminado? Pero Dios había estado con su pueblo y ahora finalmente había llegado el momento de agradecer a Dios. Siempre debemos ser gratos a Dios por las maravillas que hace en nuestra vida. ¿Sabes? Israel tenía la costumbre de dedicar cosas a Dios. Dedicaba el templo, un muro de la ciudad, o incluso a veces dedicaba una casa que habían construido, edificios públicos también. Ese momento de dedicación era una fiesta tremenda, especial, acompañada con cánticos, música, banquetes, sacrificios, regocijo, alegría y la purificación del pueblo. En sus tiempos, David, por ejemplo, estableció la práctica de los sacrificios durante una ceremonia de dedicación. Y luego los dirigentes de Israel siguieron su ejemplo. Entonces no había dedicación sin sacrificio. Comenzando con Salomón cuando llevó el arca al templo. Bueno, leamos lo que dice Nehemías 12, 27 al 29 respecto de la celebración del pueblo cuando había terminado la construcción de todo. Para la dedicación del muro de Jerusalén, buscaron a los levitas de todos sus lugares para traerlos a Jerusalén para hacer la dedicación y la fiesta con alabanzas y con cánticos, con címbalos, salterios y cítaras. Y fueron reunidos los hijos de los cantores, así de la región alrededor de Jerusalén como de las aldeas de los netofatitas y de la casa de Gilgal y de los campos de Geba y de Asmavet, porque los cantores se habían edificado aldeas alrededor de Jerusalén. Para comentar este texto que acabo de leer, lo primero que tengo que decir es lo siguiente. Los levitas se dedicaban a diferentes actividades que tenían que ver con la vida espiritual del pueblo. Unos eran músicos, otros cuidaban del templo, de la limpieza, otros servían como porteros en el templo. Habían los que se dedicaban al ceremonial, al sacrificio, a la liturgia, en fin. Y el sumo sacerdote pues participaba del día de la expiación. Habían muchas actividades dentro de los levitas. Observa que parte de ellos se dedicaban exclusivamente a la adoración a través de la música. Esos eran los descendientes de Asaf. Asaf es autor inclusive de algunos salmos. Quiere decir, en Israel la música era un ministerio. Había gente que era consagrada para ese ministerio sagrado. Y los instrumentos de adoración son interesantes. Címbalos, salterios y cítaras. Ahora mira, escucha, címbalos, salterios y cítaras. Junta esos instrumentos e imagina el ritmo que producen. Ahora, yo no sé qué explicación podríamos darle a eso hoy. Está escrito címbalos, salterios y cítaras. ¿Qué vamos a decir? Que hoy día esos instrumentos ya no existen, que hoy día esos instrumentos equivalen al piano. ¿O qué vamos a argumentar de lo que está escrito? El pueblo estaba feliz y Dios estaba feliz con la alabanza que su pueblo le daba. El problema es que hoy a veces vivimos en días en que comenzamos a hacer tanto problema por causa de la música. Yo no voy a defender este estilo o el otro estilo de música. Hay estilos de música que a mí me gustan y son para adoración. Hay estilos que no me gustan, pero tengo que aceptar que la música es un asunto cultural que cambia de una cultura para otra, el ritmo me refiero, que cambia de una generación para otra. En fin, yo en mis tiempos, cuando niño, cuando adolescente, cuando el ser humano aprende a gustar de música, la música sagrada eran los del Rey, del Delker, y esa es la música que me gusta hasta hoy. Pero mis hijos ya no tienen nada que ver ni con Heraldos del Rey ni con del Delker. Es otra música, pero son tan cristianos como yo, aman a Dios tanto cuanto yo y alaban a Dios tanto como yo. Por eso yo creo que el mejor instrumento de adoración no es un instrumento en sí, sino el corazón.
Y ahora entramos a la segunda parte del estudio. Justamente por eso el versículo 30 de Nehemías 12, estamos estudiando el capítulo 12 de Nehemías, dice: y se purificaron los sacerdotes y los levitas, y purificaron al pueblo, y las puertas, y el muro. Esto es interesante, porque para Israel el tiempo de adoración no era solo tiempo de emocionarse cantando, sino en primer lugar tiempo de purificación. La palabra purificación en hebreo es la palabra nisdak, la misma que se usa en Daniel 8:14, cuando se dice que el santuario será purificado. La purificación del santuario, tú sabes, era el día del juicio para Israel. Era un día de introspección, de entrega, de autoexamen y de consagración. Pues esa debería ser la actitud de todo verdadero adorador, porque no se adora solo con la boca, sino principalmente con el corazón. Para entender mejor este pensamiento, leamos Primera de Juan, capítulo 1, versículos 7 al 9. Dice así: pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Esto es interesante. Porque si tú te consideras un hermano que quiere lo mejor para la vida de la iglesia, un hermano sincero que piensa que el ritmo del mundo está entrando a la iglesia, y tú quieres andar con Cristo y quieres llevar a la iglesia a andar con Dios, entonces lo primero que tienes que hacer es tener comunión unos con otros. Quiere decir, si comienzas a atacar a los otros, entonces tienes que revisar tu concepto de qué significa andar en la luz, como Cristo está en la luz. ¿Qué significa andar con Cristo? Vuelvo a leer: pero si andamos en la luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Aquí se está hablando de la naturaleza pecaminosa. Es por eso que antes de adorar debemos purificarnos, o mientras adoramos debemos tomar la adoración como un acto de purificación, de entrega, de confesión, de perdón a Dios. ¿Por qué? Porque todos pecamos. La Biblia dice: no hay justo ni siquiera uno. Todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y aquí Juan dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Es que desde que Adán y Eva cayeron, todos ya venimos al mundo trayendo la naturaleza pecaminosa. Y aunque nos convertimos, vamos a cargar esa naturaleza pecaminosa hasta el día de la venida de Cristo. Por lo tanto, todos pecamos. Por lo tanto, todos necesitamos adorar y hacer del momento de adoración un momento de purificación, no de crítica, sino un momento de adoración. Sigo leyendo: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esas dos cosas son protagonizadas en la vida del cristiano por el Evangelio. Primero, el perdón. Cuando tú vas a Jesús, Él te perdona. Pero no se queda en el perdón. Ahora viene la transformación. Él te purifica. Porque ¿de qué serviría para ti que solamente Jesús te perdonase, pero continúas viviendo en el pecado? No. Él te perdona, pero para que vivas ahora una vida correcta, una vida piadosa, que andes en sus caminos. Y por eso, junto con el perdón, viene la purificación. Y todo esto tiene que ver con la adoración, porque en el momento que adoras, no solamente cantas palabras que salen de tu boca, sino cantas oraciones que salen de tu corazón. En el momento de la adoración te consagras a Dios. Esto tiene que ver con el tercer punto de nuestro estudio. Aquí veremos que el pueblo de Israel, por ocasión de la dedicación de los muros, tenía dos grandes coros. Parte del servicio de adoración en la época de Nehemías fue crear dos coros de acción de gracias, de alabanza, de loor a Dios. Estos dos coros recorrían Jerusalén, la ciudad toda, cantando, los barrios aledaños, todo, cantando acompañados de instrumentos. Comenzaban en el mismo lugar los dos coros, luego se separaban y cada uno iba por una dirección diferente alrededor de los muros de la ciudad. Un grupo en la época de Nehemías estaba dirigido por Esdras, iba adelante, el otro tenía a Nehemías. Entonces cada líder espiritual estaba con uno de los grupos. Los dos coros se reunían una vez más en la puerta del valle y desde allí entraban en el templo.
Los sacerdotes que tocaban las trompetas cerraban cada procesión. Una vez que los coros ingresaban al templo, se paraban uno frente al otro. Era una procesión, un culto de adoración extraordinariamente bellísimo, bien organizado. Ahora, lo que debemos recordar es que mientras los coros cantaban, el pueblo no se limitaba a escuchar la música para después decir, oh, qué bonito, qué maravilloso. No, no, no. El pueblo no participaba de la adoración solo para decir, me gustó o no me gustó, sino que mientras que los coros cantaban, el pueblo se recogía en oración, uniendo sus pensamientos a las palabras de los himnos. Esa es la manera correcta de adorar a Dios. La música en la iglesia no es para adorar al ser humano, sino para adorar a Dios. Dios es el objeto de la adoración. ¿Sabes? Esto es difícil de entender en un mundo donde el objeto de adoración se ha vuelto la criatura y no el Creador. Por eso el ángel de Apocalipsis 14 aparece en el cielo diciendo, temed a Dios y dadle gloria. ¿A quién? A Dios, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El problema es que nosotros vivimos en la época de las celebridades. Queremos hacer de los seres humanos celebridades, de un pastor una celebridad, de un cantor una celebridad. Y no es así. Nosotros los que predicamos la palabra a través de la palabra hablada o de la palabra cantada, somos instrumentos de barro en las manos de Dios. Nuestra misión es llevar a las personas a Jesucristo, no traerlas hacia nosotros. En la cuarta parte de este estudio, veremos la importancia del sacrificio en la adoración de Israel. Leamos lo que dice Nehemías 12:43. Y sacrificaron aquel día numerosas víctimas y se regocijaron porque Dios los había recreado con grande contentamiento. Mira, el sacrificio, la alegría, el gozo, todo era porque Dios los había recreado con grande contentamiento. El texto sigue diciendo, se alegraron también las mujeres y los niños, y el alborozo de Jerusalén fue oído desde lejos. Hablemos un poco de los sacrificios, querido. El tema central de la Biblia es el Evangelio, y el Evangelio es la gran noticia de que a pesar de que caímos en el pecado y estamos condenados a muerte, hay salvación para nosotros. Ahora, un tema que en la Biblia corre paralelo al Evangelio es el tema de los sacrificios. No hay Evangelio sin sacrificio, no hay salvación sin entrega. ¿Pero qué es el sacrificio? Cuando pensamos en un sacrificio, la primera idea que sube a nuestra mente es la muerte y el derramamiento de sangre de un animal. En cierto sentido es así, solo que las palabras originales hebreas que encierran la idea de sacrificio se refieren más al hecho de acercarse o aproximarse que al hecho de morir. Ya en griego la palabra sacrificio expresa la idea de un regalo ofrecido con amor, más que la idea de muerte. Tú sabes que la primera vez que encontramos la idea de un sacrificio en la Biblia es en Génesis 3. Génesis 3:21 dice, Jehová Dios hizo para el hombre y su mujer túnicas de pieles y los vistió. En este versículo está encerrada la idea del primer sacrificio. El relato no dice explícitamente que un cordero fue sacrificado, pero ¿de dónde habría salido la piel para las túnicas si no hubiese sido sacrificado un cordero? Pero nota la idea principal, no es la muerte del cordero, sino el propósito de la muerte. ¿Por qué Adán y Eva se escondían? Porque estaban desnudos. Entonces la idea del sacrificio es vestirlos y traerlos de regreso al Padre. ¿Cuál es la lección? Que Dios te ama. No importa lo que hayas hecho o cómo estás viviendo, Dios te ama y no descansará hasta tenerte de vuelta en sus brazos. ¿Fue necesario que Cristo muriera para eso? Pues Jesús murió. Pero el objetivo final del sacrificio de Cristo no era la muerte en la cruz solamente, sino traerte de regreso a ti. Por eso Jesús intercede por ti y por eso el Espíritu Santo trabaja constantemente en tu corazón. Entonces volvamos al tiempo de Esdras y Nehemías. Parte de la adoración, del culto de celebración, de dedicación, era el sacrificio. ¿Por qué? Porque parte de todo culto tiene que ser Cristo. Su muerte en la cruz, lo que Él hizo para salvarnos, la manera como Él se entregó para traernos de regreso. Es por eso que no puede haber culto sin Cristo.
No puede haber dedicación sin Cristo. No puede haber una ceremonia matrimonial sin Cristo. Una ceremonia fúnebre sin Cristo. No puede haber una fiesta de 15 años sin Cristo. No puede haber nada sin Cristo. El centro de la predicación es Cristo, el centro de la vida del cristiano es Cristo. Bueno, llegamos al fin de este estudio. Leamos Nehemías 12:44. Dice, aquel día varios hombres fueron elegidos para encargarse de los almacenes del templo, de las ofrendas, las primicias y los diezmos, para que de lo que llegaba de las diferentes ciudades recogieran las porciones que les correspondían a los sacerdotes y los levitas. Y es que el pueblo de Judá estaba feliz por los sacerdotes y levitas que servían en el templo. Hay varios pensamientos y el tiempo no me va a dar para analizar todo. Pero en primer lugar, había almacenes donde eran recogidos los diezmos. Digo almacenes porque en ese tiempo se traía el diezmo no solo en dinero, sino en productos, se necesitaba un almacén. Ese era el alfolí del Señor, había que traer al templo. La idea primera de este texto es que tú no puedes administrar el diezmo como tú quieres. No puedes separar el sagrado diezmo y decir, bueno, esto le pertenece a Dios y ahora yo lo voy a distribuir como quiero, le voy a dar a un pastor, le voy a dar a un evangelista, le voy a dar a los pobres. No. Eso no es atribución tuya, porque si eso fuera atribución tuya, entonces el diezmo no sería de Dios, sería tuyo. Tú lo administras como quieres, pero el diezmo le pertenece a Dios. Y en Israel el diezmo era traído al templo y quienes lo administraban eran los levitas. ¿Y para qué? Para la manutención de los levitas en el ministerio sagrado que involucraba la música, la exposición de la palabra, el ceremonial del templo, el cuidado del templo, en fin, todo eso. En segundo lugar, el diezmo en Israel era la expresión de la alegría, del júbilo, del gozo de la salvación. Para ser fiel en el diezmo, primero tienes que entender lo que el Evangelio hizo en tu vida. Pero para eso tienes que ver al Evangelio en su esencia, no como un fardo de obligaciones que tienes que cumplir, sino como una experiencia de comunión con Cristo, una experiencia que te proporciona gozo, alegría, y el fruto de ese gozo, de esa alegría, es pues la devolución a Dios de lo que es de Dios. En tercer lugar, querido, mucho cuidado porque en nuestros días aparece mucha gente golpeando a la iglesia, criticando a la iglesia, criticando a los líderes, criticando a la organización, a la estructura de la iglesia, y después pidiendo dinero para ellos. Muchos han descubierto que esa es una manera bonita de vivir, fácil de vivir. Predicas, y cuanto más golpeas a la iglesia, cuanto más golpeas a sus líderes, entonces más posibilidad de que ellos reciban dinero. Y hay mucha gente pues que no ha entendido el Evangelio, no ha entendido lo que es la iglesia, y el espíritu de crítica, de condenación que se ha apoderado del mundo hoy también se transmite a la iglesia. El espíritu sindicalista que domina afuera se mete a la iglesia porque ¿quiénes son los miembros de la iglesia? Los hermanos que estamos afuera. Venimos a la iglesia trayendo ese espíritu. Entonces todo es condenación, todo es crítica, todo es juzgar por apariencias, porque alguien dijo, porque alguien no dijo. Y tu comunión con Cristo desaparece. Porque si tú realmente le entregaste la vida a Jesús, Jesús dice que Él es la cabeza y su iglesia es el cuerpo. Y la sierva de Dios dice, Dios no dirige un hombre acá, otro allá. No dirige ramas separadas, dirige un movimiento. Y entonces ese movimiento puede ser débil o defectuoso. Pero es la niña de los ojos de Dios, no la toques. Es la iglesia de Dios en esta tierra imperfecta, caminando hacia la perfección maravillosa que Cristo tiene para nosotros. Cada día, día a día, en oración y en consagración, a veces cayendo, levantando, muchos cristianos, pero confiando en el poder de Jesucristo, en el poder restaurador del Evangelio y siguiendo adelante. Que Dios te bendiga ricamente. Un abrazo.